Volviendo al libro de Génesis, olvidé mis pulmones. Porque cuando terminamos antes de Navidad estamos hablando de Melquisedec, y habíamos comentado de la referencia en algunos padres de la iglesia a Melquisedec como el hijo de Noé, de que él es Shem, el heredor, quien herede la promesa. Entonces, que Melquisedec significa rey de justicia, y rey de paz. Y el lugar donde se encuentra, aunque todavía no tiene ese nombre, que es Jerusalén. Entonces, la persona de Melquisedec ajá. Que es muy importante. Entonces, voy a leer de la carta de San Pablo a los Hebreos, de donde San Pablo medita sobre la importancia de este personaje misterioso. En efecto, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y le bendijo, al cual dio Abraham el diezmo de todo, y cuyo nombre significa en primer lugar rey de justicia, y además rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre ni madre ni genealogía, sin comienzo de días ni fin de vida, asemejado al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, sin padre ni madre. Eso es lenguaje místico, porque, bueno, no nos da información sobre su linaje. Entonces, pero obviamente si los padres de la iglesia ven en él como el hijo de Noé, obviamente tiene papá, pero está refiriendo, ¿no?, a su linaje de sacerdocio. Mirad ahora cuán grande es este, a quien el mismo patriarca Abraham dio el diezmo de entre lo mejor del botín. Es cierto que los hijos de Leví que reciben el sacerdocio tienen orden según la ley de percibir el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque también proceden estos de la estirpe de Abraham. Porque así dijo Moisés cuando entraron en la Tierra Santa, de que la tribu de Leví y no iba a tener herencia de terreno, sino iba a recibir los diezmos de la gente por ser los sacerdotes, por servir al culto de Dios. Entonces, en la ley de Moisés, los sacerdotes tenían algún privilegio sobre las demás tribus, que son los descendientes de los hermanos de Leví. Entonces está diciendo, si Abraham, que es el patriarca, el padre de todos los creyentes, da diezmo a otro, eso indica de que el otro tiene cierta superioridad por lo que representa. Pues bien, es incuestionable que el inferior recibe la bendición del superior.
Aquí ciertamente reciben el diezmo hombres mortales, pero hay uno de quien se asegura que vive, ¿no? Que el inferior recibe la bendición del superior. ¿Okay? Tradicionalmente mantenemos eso. Por ejemplo, bueno, hoy en día ya lo han olvidado. Pero antes, por ejemplo, un simple sacerdote no podía dar su bendición a un obispo. ¿Okay? Porque el obispo tiene mayor rango. El obispo es quien bendice los inferiores. Y aquí, en cierto modo, hasta el mismo Leví que percibe los diezmos los pagó por medio de Abraham. Pues ya estaba en las entrañas de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Pues bien, si la perfección estuviera en poder del sacerdocio levítico, pues sobre él descansa la ley dada al pueblo. ¿Qué necesidad había ya de que surgiera otro sacerdote a semejanza de Melquisedec y no a semejanza de Aarón? Pues aquí de quien se dicen estas cosas pertenecía a otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. ¿Qué otra tribu? ¿Te refiere? Sí, ¿okay? Porque está haciendo referencia a nuestro Señor, a Jesús, que es sacerdote, sumo sacerdote, pero no es de la tribu de Leví. ¿Okay? Pues es más bien manifiesto que nuestro Señor procedía de Judá, y esa tribu para nada se refirió Moisés al hablar del sacerdocio. Todo esto es mucho más evidente aún si surge otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, que lo sea, no por ley de prescripción carnal, sino según la fuerza de una vida indestructible. De hecho, está atestiguado: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec, que es una referencia al Salmo. ¿Okay? De este modo queda abrogada la ordenación precedente por razón de su ineficacia e inutilidad, ya que la ley no llevó nada a la perfección, pues no era más que introducción a una esperanza mejor, por lo cual nos acercamos a Dios. ¿Okay? Eso es mucha teología muy profunda, pero recuerden que habíamos dicho que Adán era el primer sacerdote. ¿Okay? Y en el principio el sacerdocio pasaba por la primogenitura. ¿Okay? Y tenemos esa referencia, o mantenemos eso cuando hablamos del nombre. ¿Quién herede el nombre? ¿Okay? El primogénito, y tenemos ese conflicto entre linajes, ¿no? Quien busca un nombre por sí mismo y quien busca invocar el nombre de Dios. Y pues adelantando a qué dice San Pablo, es que luego Dios va a tener que imponer la ley, pero la ley no es la perfección. Como decía nuestro Señor, por la dureza de sus corazones. Hay algo más perfecto que existía en el principio que va a ser restaurado. Entonces, Melquisedec, por tradición, Melquisedec es Sent. San Efrén dice: este Melquisedec es Shem, quien se convirtió en rey debido a su grandeza. Él era el jefe de 14 naciones, además él era un sacerdote, recibió esto de Noé. Y la maldición dado al otro hijo, Acam, que sería un esclavo, y el esclavo no puede poseer la tierra. Pero ¿quién estaba viviendo en la tierra cuando llegó Abraham? Los cananeos, entonces los descendientes de Cam. También Melquisedec ofrece este sacrificio de pan y vino, que tiene una referencia muy clara a Cristo. También dicen, según la tradición, que fue en Moriah, el monte Moriah, que ofreció su sacrificio. Vamos a escuchar más de eso.
Y que hablamos de Abraham en el canon de la misa, cuando damos la lista de los sacrificios más importantes del Antiguo Testamento, el sacrificio de Abel, de Abraham, y de Melquisedec. Bueno, en capítulo 15, pasando ahora al capítulo 15, vamos a ver las alianzas. La primera alianza con Abraham, cuando le dice que su recompensa será sobremanera grande. El mayor. Pero ahora el problema que dijo Abraham: mi Señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Qué importante era en esos tiempos tener hijos. De ser estéril, era una maldición. Dijo Abraham: no me has dado descendencia y un criado de mi casa me va a heredar. Porque así era la costumbre. Si uno muere sin hijos, pasa su casa, sus bienes a los que trabajan en su casa, que es como una gran vergüenza. El mayordomo heredaba cuando el patrón no tenía hijos. Pero Yahvé le dijo: no te heredará ese, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándole afuera le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó él en Yahvé, el cual se lo reputó por justicia. Y San Pablo va a hablar de eso también. Va a preguntar, por ejemplo, sobre, y aquí entramos en cuestiones muy técnicas de la función de gracia y la fe en salvación. ¿Qué decimos de las obras? Porque Abraham se va a tener que probar a través de sus obras. De hecho, ya se había probado por haber salido de su tierra. Pero San Pablo, hablando a los judíos, dice: Dios le dice y el cual se lo reputó por justicia, y eso antes de circuncisión, porque luego los judíos van a confiar mucho en los ritos externos de la ley. La ley de circuncisión, pero la circuncisión viene luego. Pero es su fe que es antes de todo. No es todo, pero es primero en el movimiento hasta justificación. Entonces la evidencia es en eso de que le fue reputado como justicia por haberlo creído, aunque no se realizó o no sabía cómo iba a realizarse. Pregunta, pero después pregunta, y le dijo, en versículo 8, mi Señor Yahvé, ¿en qué conoceré que ha de ser mía? ¿En qué conoceré? Entonces, ¿eso nos recuerda de algo? Otra pregunta hecha en respuesta a una promesa de Dios. Pues tenemos dos instancias, ¿no? El encuentro del ángel con María, pero antes de ella, ¿cómo? Zacarías, sí. Y en el caso de María, María quiere saber
como si tiene que hacer algo diferente o en contra del voto de virginidad que había hecho. Pero en el caso de Zacarías es una duda, ¿no? Es como, pruébamelo. Y la cuestión aquí es en el caso de Abraham, de cuál tipo de respuesta es. Y la respuesta que Dios da es muy curioso. Le contestó, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó él todas estas cosas y partiéndolas por el medio, puso cada mitad enfrente de la otra. Los pájaros no los partió. Las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres, pero Abraham las espantó. Y cuando estaba ya el sol para ponerse, cayó sobre Abraham un sopor y de pronto le invadió un gran sobresalto. Yahvé dijo a Abraham, has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña. Los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Pero yo a mi vez juzgaré a la nación a quien sirvan y luego saldrán con gran hacienda. Tú en tanto irás en paz con tus padres, serás sepultado en buena anciandad. Y a la 4ª generación volverán ellos acá, porque hasta entonces no se habrá colmado la maldad de los amorreos. Y puesto ya el sol, surgió en medio de densas tinieblas un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre aquellos animales partidos. Aquel día hizo Yahvé una alianza con Abraham en estos términos: voy a dar a tu descendencia esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Okay. Entonces, eso es una respuesta muy extraña. Okay. Abraham quiere saber cómo va a saber. ¿Cómo va a saber que Dios cumplirá? Y Dios no le dice que tu mujer va a concebir milagrosamente, pero ya cuando tiene 90 años o lo que sea, okay, sino le da un rito, okay, una ceremonia. Okay. De hecho, esta ceremonia era algo común. Okay. Era algo común en esos tiempos, ¿no? Es hacer una alianza en sangre. Entonces, la respuesta es confía. No te lo voy a explicar. Tú vas a confiar. Tan confiable es mi palabra. Ese es el sentido de este rito. Que parte los animales en mitad. Y las personas que hacen la alianza caminan dentro de las dos mitades. Y el sentido es, si rompimos la alianza, entonces que seamos como estos animales, cortados en mitad. Y viene la columna de fuego que representa la presencia de Dios, que vamos a ver luego también en el Éxodo, que va delante de ellos y luego atrás. Pero Dios y Abraham hacen un pacto, una alianza. Y eso es como vas a ver, porque Dios es Dios. Y en la pregunta también, pues vemos también cómo está funcionando la mente de Abraham, porque cuando dice conocer, es interesante que la respuesta es, la pregunta es, ¿cómo conoceré? Entonces, cuando hablamos de conocer, está hablando de relaciones matrimoniales. Es un término para eso, porque dice, Adán conoció a su esposa.
Entonces Abraham está diciendo, pues no he tenido hijos, mi mujer pues no es estéril, entonces ¿con quién me debo de juntar? Básicamente está preguntando. Pero y Dios nada más quiere exigir su fe. Y no es simplemente confíame. Es interesante también que les dice todas las cosas malas que van a suceder. Es como, confía en mí a pesar de todo lo contrario que parezca. ¿Sí? De que fe en Dios es suprema. Es acción simbólica, no solamente palabras, eso es importante también, porque como hemos dicho, Génesis es un libro litúrgico. No es una historia tal cual, sino es un libro histórico. Vimos eso cuando vimos, por ejemplo, la estructura que se conviene para memorizar, hasta para cantar, y los patrones que maneja. Hay mucha evidencia que habla de como un libro de liturgia. Y otra vez que tenemos otra indicación. Porque la respuesta de Dios es más que palabras. Es acción simbólica, litúrgica. Vemos, por ejemplo, creo que en Jeremías 34, 17, vemos otra vez evidencia de que este rito era algo que ya existía. En la gente de esa región. Y esa promesa tardará 400 años en cumplirse. ¿Okay? Cuando nos quejamos de la dificultad en tener paciencia. Primera promesa es para tener una nación grande y transformará luego en un pacto solemne. El gran nombre está asociado con la realeza en la antigüedad, ¿okay? en el oriente. Como puede verse, por ejemplo, en una inscripción del rey Shamshi Abad, primero rey de Asiria, 1800 años antes de Cristo, que como los reyes ponen sus inscripciones en sus monumentos, ¿no? Y dice, erigí una estrella en mi gran nombre en la tierra del Líbano, en la costa del gran mar, que es el Mediterráneo. Okay. Entonces, el problema es que Abraham todavía está aprendiendo qué significa tener fe. Porque capítulo 16 empieza con unas palabras portentosas, ¿no? Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Y dijo Sarai a Abraham, mira, Yahvé me ha hecho estéril. Llégate pues, te ruego a mi esclava, quizá podré tener hijos de ella. Y Abraham escuchó el consejo de Sarai. ¿Eso nos recuerda de algo? De Eva, ¿no? De que fue Eva que le dio el fruto a Adán. Y Adán escuchó la voz de su mujer, que en vez de escuchar la voz de Dios, es tomar las cosas en sus manos, prudencia humana, contra la sabiduría de Dios. Como en Génesis 3:17. Cada vez que hay una alianza entre Dios y Abraham, que también hay una caída.
¿okay? Todavía no es perfecto, ¿okay? En fe. ¿Okay? Y vemos aquí también el problema en la historia de la humanidad cuando hay poligamia, cuando hay infidelidad matrimonial, que siempre genera conflictos. Cuando dicen, pues, ¿por qué no practicamos poligamia ahora, como los mormones? Fue aprobado antiguamente. Pues sí, Dios lo permitió, pero siempre con malas consecuencias. Porque después de que nace el hijo de Agar, hay conflicto entre ellas y en la casa. Okay, el hijo Ismael, hijo de Abraham y Agar, okay, luego va a ser el padre de otra raza, de los árabes. Okay. Luego vemos otra promesa, capítulo 17. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy El Shaddai, anda en mi presencia y sé perfecto. Anda en mi presencia. Algo que hemos escuchado ya varias veces, ¿no? Los que andan con Dios son los justos. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré sobremanera. Cayó Abraham rostro en tierra y Dios le habló así. Por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Pues te he constituido padre de muchedumbre de pueblos. Así significa, su nombre ha sido Abraham hasta ahora, que significa padre excelso. Y Abraham significa padre de la muchedumbre. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti, y estableceré mi alianza entre nosotros dos y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, en una alianza eterna de ser yo tu Dios y él de tu posteridad. Y establece la alianza es con él y su posteridad. Y dice, os circuncidaréis la carne, y eso será la señal de la alianza. El primer sacrificio era en animales. Okay? Y ahora ese sacrificio es en su propia carne. Entonces le está pidiendo más. Y la promesa tiene que ver con sus descendientes. Okay? Y entonces el sacrificio tiene que ver con el acto de generación también. Okay? Y establecen esta alianza. Entonces, es otra promesa, ¿okay? Después de antes de el sacrificio más fuerte que le va a pedir. ¿Okay? En Romanos 4, ¿okay? 1, escuchamos otra vez San Pablo meditando sobre la figura de Abraham. ¿Qué diremos pues de Abraham,
nuestro padre según la carne, Abraham tuvo la justicia por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. En efecto, que dice la Escritura, creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia, lo que acabamos de leer. Okay. La tercera promesa que viene después, pasamos a capítulo 18, vemos, se le apareció Yahvé en la encina de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Levantó los ojos y vio que había 3 individuos parados a su vera. Inmediatamente acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos, se postró en tierra y dijo: Señor mío, si te he caído en gracia, no pases de largo cerca de tu servidor, que traigan un poco de agua, os laváis los pies y os recostáis bajo este árbol, que yo haré traer un bocado de pan y repondréis fuerzas. Luego pasaréis adelante, que para eso habéis acertado pasar a la vera de este servidor vuestro. Dijeron ellos: hazlo como has dicho. Entonces, viene 3 visitantes, ¿okay? Y vemos, los comentaristas ven aquí una imagen de la Santísima Trinidad. Y ellos le dan una promesa. Dijo entonces aquel: volveré sin falta a ti, pasado el tiempo de un embarazo, y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara lo estaba oyendo a la entrada de la tienda a sus espaldas. Abraham y Sara eran viejos, entrados en años, y a Sara se le había retirado la regla de las mujeres. Así que Sara rió para sus adentros y pensó: ahora que estoy pasada, sentiré el placer, y además con mi marido viejo. Dijo Yahvé a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, pensando: seguro que voy a parir ahora de vieja? ¿Hay algo difícil para Yahvé? En el plazo fijado volveré al término de un embarazo, y Sara tendrá un hijo. Podemos pensar en otra persona vieja que tuvo hijo. Isabel. ¿Okay? Entonces Isabel, y Juan realmente es el cierre del Antiguo Testamento, ¿no? El último de los profetas. ¿Okay? Entonces volvemos a reflejar en el caso de Isabel, que es esa escena también de Sara. ¿Okay? Y el nombre de Isaac pues viene de esa reacción de Sara a la palabra de Dios, que se rió. Luego tenemos el caso de Sodoma y Gomorra y su pecado. Dijo pues Yahvé: el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande, y su pecado gravísimo. Así que voy a bajar personalmente a ver si lo que han hecho responde en todo al clamor que ha llegado hasta mí, y si no, he de saberlo. Y aquí tenemos la escena de la negociación de Abraham con Dios. Que Dios dice que va a destruir Sodoma y Gomorra. Hoy en día, tristemente, que hay personas que quieren reinterpretar eso. Saben la historia, es el pecado de
relaciones homosexuales, contra naturaleza, pero ahora por moda y por la política hay personas que quieren decir que fue nada más el pecado de una falta de hospitalidad, ¿no? De que destruyó la ciudad, que sería una reacción muy grave para ese pecado, pero es muy evidente qué tan horrible en ese caso es el pecado que comete. Porque al principio Lot quiere dar que sus hijas prefiere que cometen ese pecado, que un pecado que es más grave aún porque va en contra de la naturaleza. Es una afirmación de qué tan horrible es el pecado por el cual la ciudad mereció ser destruido. Y es interesante porque han hecho también estudios arqueológicos, y han encontrado ruinas de una ciudad que parece, por cómo están las ruinas, que fue destruido en fuego que vino de repente. Es muy interesante ver que evidencia de que lo que dice la Biblia pues es correcto. También vemos, antes de eso, Abraham negociando, regateando con Dios, porque Dios dice, voy a destruir la ciudad, y Abraham dice, pues si encuentro 50 justos, y Dios dice, bueno, por causa de los 50, perdonaré Sodoma, pero no encuentra tantos, entonces tiene que pues rebajar. Y dice, si encuentro nada más 30, y va bajando. Supón que se encuentran ahí 40. Respondió, tampoco lo haría en atención de esos 40. Insistió, no se enfade, mi señor, si le digo, tal vez se encuentran ahí 30. Respondió, no lo haré si encuentro ahí a esos 30. Volvió a decirle, cuidado, que soy atrevido de interpelar a mi señor. Y si se hallaren ahí 20, respondió, tampoco los destruiría en atención a los 20. Insistió, vaya, no se enfade, mi señor, que ya solo hablaré esta vez. Y si se encuentran ahí 10, tampoco los destruiría en atención a los 10. Muchas cosas que podemos ver en eso. La intercesión de los santos, de unos cristianos unos por otros, ¿sí? De que sí hay un efecto de pedir a Dios, implorar su misericordia, y esa compasión, esa caridad para el prójimo que conmueve el corazón de Dios, digamos. Pues también podemos ver en atención a los méritos futuros de la iglesia, el tesoro de los méritos que tiene en su posesión la iglesia. Decimos en cada misa que que Dios en las oraciones antes de la comunión el sacerdote pide y dice, no en atención, no por mis méritos, sino por los de la iglesia. Entonces, los pocos justos, la santidad de la iglesia, no de todos los miembros, sino de ella, que consiste en los muchísimos méritos de la Virgen María y de los santos, es también para el bien de todos los demás, todos nosotros los pecadores. Y vemos además la compasión de Dios. Voy a continuar un poco más porque empezamos tarde, solo para comentar sobre el sacrificio de Isaac, que es el más importante. Es, como dicen, el Calvario del Antiguo Testamento. Porque, nace Isaac según la promesa.
Y Dios dice a Abraham que pues tenemos dos linajes aquí en la casa, tienes que expulsar a Ismael, ¿okay? Y también se va a Agar, ¿okay? Y luego en la carta a los Gálatas, San Pablo comenta sobre eso, lo leímos en Adviento, sobre las opciones, ¿no? Porque Ismael nació según la carne, según la prudencia humana, y podemos ir por ese lado. Pero Isaac es el hijo de la promesa. Entonces representa pues, el camino de fe y de gracia. Y nació Ismael según a la esclava. Entonces, si vamos por el lado de la carne, nacemos o nos mantenemos bajo la esclavitud. ¿Okay? También hace la comparación que representan las dos madres, representan dos montañas. ¿Okay? Uno es Sión, ¿okay? Y el otro es Sinaí. ¿Okay? Que uno representa la ley que nos esclaviza nada más, pero el otro es de libertad, ¿okay? de gracia, ¿okay? Y Abraham tiene 99 años cuando nace Isaac, el uno y el único, el hijo que amas. De hecho, la palabra en hebreo Yair, ¿okay? Es lo mismo que vemos en Juan 3, 16, ¿okay? Y también Mateo 3, 17. Esto es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. ¿Okay? Porque Isaac es una figura de Cristo. Y tenemos que ponernos en el lugar. Ese es un tema para mucha meditación. Hay una pintura de Caravaggio que me encanta, ¿okay? Que es el sacrificio de Abraham. ¿Okay? Y tiene el cuchillo y viene el ángel deteniendo su mano, ¿okay? Porque pues imaginemos, tiene 99 años. Ya se dio cuenta de su error en juntarse con la sierva y todo eso, sus muchas fallas. Y ahora Dios le dio el cumplimiento de su promesa. ¿Okay? Un hijo, pero a través de él, descendientes como las estrellas. Pero le va a pedir otra vez prueba de fe. Porque ya hizo el sacrificio de animales, otros, ¿okay? Ya hizo el sacrificio en su propia carne. ¿Qué más le puede pedir? Pues el sacrificio de su corazón, el sacrificio de lo que más ama en el mundo. Vemos también, siguiendo, que Isaac no es niño, es un tiempo incierto después de que nació, pero en griego, por ejemplo, la palabra es mancebo, como es joven, que es importante, porque si nació a los 99 años, y es joven, decimos 15, 16, entonces ya su papá tiene más que 100 años, y un joven de 16 años, pues ya tiene fuerza, podría resistir si hubiera querido. Entonces, ¿qué significa? Que Isaac consiente el sacrificio. Dios nunca realmente quiere que mate a Isaac, es prueba de fe. Abraham creyó en la resurrección, eso es otra meditación de San Pablo sobre la figura de Abraham, que tuvo fe en la resurrección antes. Porque, ¿cómo más podemos explicarlo? Que llevó todo para el sacrificio,
estaba listo para sacrificarlo, pero a la vez, ¿no? Dice cuando sale de su casa, vamos a ofrecer sacrificio y regresaremos. ¿Cómo? Entonces, la gran fe de Abraham. Hay una tradición, por ejemplo, porque vemos, si recordamos la historia, que después va a ver como el animal en el árbol. ¿Okay? Pero, ¿por qué tuvo que llevar madera? Que de hecho es un símbolo o un signo muy importante, porque tenemos el joven en obediencia a su padre llevando sobre sus hombros la madera de su sacrificio. Pero si hay árboles allí arriba, ¿qué sentido tiene llevar la madera? ¿Okay? Es que dicen que es un milagro, de que es una tradición de los judíos, que milagrosamente apareció un árbol. ¿Y qué indica eso? Es esperanza de otro árbol. ¿Qué otro árbol? El árbol de la vida, de que no habían comido todavía, fue reservado para después, y ahora por la obediencia y fe de Abraham aparece, indicando o señalando otro árbol de vida que luego aparecerá. ¿Okay? Antes, Dios le mandó que saliera de su tierra, es decir, dejar su familia, todos sus antepasados, ¿no? Donde estaban sepultados sus antepasados, su familia, de atrás. Y ahora le pide el sacrificio de su hijo, que es el sacrificio de su familia adelante. Entonces es un sacrificio total que está pidiendo de Abraham. Entonces, después de eso, el ángel viene, detiene la mano, provee otro sacrificio, que realmente fue lo que quería todo el tiempo. Que dice, Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee, de donde se dice hoy en día en el monte Yahvé provee. ¿Y aquí tiene referencia a eso? Aquí que se dice hoy en día en el monte Yahvé provee, porque ese monte era Moriah, y había la tradición es de que es el mismo monte sobre el cual fue construido luego el templo, el centro de los sacrificios que mandaba la ley de Moisés. Y en una tradición de los judíos decían que realmente todo el sentido de los sacrificios, muchos sacrificios que realizaban en Jerusalén, era nada más una representación, en el mismo sentido de que Dios provió el sustituto, porque realmente quiere el sacrificio de nuestro amor, como pidió a Abraham. Entonces, todo el tiempo, esperando al Mesías, Dios está proviendo el sustituto, los sacrificios que realizan todos los días. Pero es una representación del sacrificio de Isaac. Y para concluir eso, hay una meditación porque esta roca de creación, viene de una tradición judía, porque la roca sobre la cual, encima de Monte Moriah, no es cualquier roca. Hay una larga y importante tradición diciendo que allí, sobre esa roca, también es donde fue construido el templo. Dicen también que sobre esa roca es la roca de creación, del sacrificio de Abel, del templo. Monte Moriah es el nombre del tramo de tierra alargado del norte a sur que extiende entre el valle de Kidrón y el valle de Agai, entre Monte Sión al oeste y el Monte de los Olivos.
Después de que el rey de David capturó la ciudad, la convirtió en su capital, la bautizó con el nombre Ciudad de David. Así que David le pagó a Ornán que el valor de oro de 600 shekels del sitio, y David construyó allí un altar para el Señor, ¿okay? Porque esa es otra referencia, ¿okay? de ese lugar que David compró, ¿okay? Sobre el cual luego ofreció o construyeron el templo, ya era lugar de culto por una larga tradición que viene de Abraham. ¿Okay? Y ahora está el templo sobre eso, y aún los musulmanes, ¿okay? Es el domo de la roca, ¿okay? Porque ellos ponen otros significados a esa roca que es sagrada que está allí. ¿Okay? Muy interesante. Okay, ¿preguntas? Okay, muy bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, benedicción de omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, María Santa. Amén. Ok, entonces, volviendo al libro de Génesis, olvidé mis pulmones, porque cuando terminamos antes de Navidad estamos hablando de Melquisedec, ¿okay? Y habíamos comentado, ¿okay? de la referencia en algunos padres de la iglesia a Melquisedec como el hijo de Noé, ¿okay? De que él es Shem, ¿okay? El heredor, quien herede la promesa, ¿okay? Entonces, que Melquisedec significa rey de justicia, ¿okay? Y rey de paz, ¿okay? Y el lugar donde se encuentra, aunque todavía no tiene ese nombre, que es Jerusalén, ¿okay? Entonces la persona de Melquisedec ajá. Okay. Que es muy importante. Entonces, voy a leer de la carta de San Pablo a los Hebreos, de donde San Pablo medita sobre la importancia de este personaje misterioso. En efecto, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual dio Abraham el diezmo de todo, y cuyo nombre significa en primer lugar rey de justicia, y además rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre ni madre ni genealogía, sin comienzo de días ni fin de vida, asemejado al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Okay?
Entonces, sin padre ni madre. ¿Okay? Eso es lenguaje, ¿okay? Místico, ¿okay? Porque, bueno, no nos da información sobre su linaje. ¿Okay? Entonces, pero obviamente si los padres de la iglesia ven en él como el hijo de Noé, obviamente tiene papá. ¿Okay? Pero está refiriendo, ¿no?, a su linaje de sacerdocio. Mirad ahora cuán grande es este, a quien el mismo patriarca Abraham dio el diezmo de entre lo mejor del botín. Es cierto que los hijos de Leví que reciben el sacerdocio tienen orden según la ley de percibir el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque también proceden estos de la estirpe de Abraham. Porque así dijo Moisés cuando entraron en la Tierra Santa, de que la tribu de Leví y no iba a tener herencia de terreno, sino iba a recibir los diezmos de la gente por ser los sacerdotes, por servir al culto de Dios. Entonces, en la ley de Moisés, los sacerdotes tenían algún privilegio sobre las demás tribus, que son los descendientes de los hermanos de Leví. Entonces está diciendo, si Abraham, que es el patriarca, el padre de todos los creyentes, da diezmo a otro, eso indica de que el otro tiene cierta superioridad por lo que representa. Pues bien, es incuestionable que el inferior recibe la bendición del superior. Aquí ciertamente reciben el diezmo hombres mortales, pero hay uno de quien se asegura que vive, ¿no? Que el inferior recibe la bendición del superior. ¿Okay? Tradicionalmente mantenemos eso. Por ejemplo, bueno, hoy en día ya lo han olvidado. Pero antes, por ejemplo, un simple sacerdote no podía dar su bendición a un obispo. ¿Okay? Porque el obispo tiene mayor rango. El obispo es quien bendice los inferiores. Y aquí, en cierto modo, hasta el mismo Leví que percibe los diezmos los pagó por medio de Abraham. Pues ya estaba en las entrañas de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Pues bien, si la perfección estuviera en poder del sacerdocio levítico, pues sobre él descansa la ley dada al pueblo. ¿Qué necesidad había ya de que surgiera otro sacerdote a semejanza de Melquisedec y no a semejanza de Aarón? Pues aquí de quien se dicen estas cosas pertenecía a otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. ¿Qué otra tribu? ¿Qué refiere? Sí, ¿okay? Porque está haciendo referencia a nuestro Señor, a Jesús, que es sacerdote, sumo sacerdote, pero no es de la tribu de Leví. ¿Okay? Pues es más bien manifiesto que nuestro Señor procedía de Judá, y esa tribu para nada se refirió Moisés al hablar del sacerdocio. Todo esto es mucho más evidente aún si surge otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, que lo sea, no por ley de prescripción carnal, sino según la fuerza de una vida indestructible. De hecho, está atestiguado, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec, que es una referencia al Salmo. ¿Okay? De este modo queda abrogada la ordenación precedente por razón de su ineficacia e inutilidad, ya que la ley no llevó nada a la perfección, pues no era más que introducción a una esperanza mejor, por lo cual nos acercamos a Dios. ¿Okay? Eso es mucha teología muy profunda, pero recuerden que habíamos dicho que Adán era el primer sacerdote. ¿Okay?
¿okay? Y en el principio el sacerdocio pasaba por la primogenitura. ¿Okay? Y tenemos esa referencia, o mantenemos eso cuando hablamos del nombre. ¿Quién herede el nombre? ¿Okay? El primogénito, y tenemos ese conflicto entre linajes, ¿no? ¿Quién busca un nombre por sí mismo y quién busca invocar el nombre de Dios? Y pues adelantando a qué dice San Pablo, es que luego Dios va a tener que imponer la ley, pero la ley no es la perfección. Como decía nuestro Señor, por la dureza de sus corazones. Hay algo más perfecto que existía en el principio que va a ser restaurado. Entonces, Melquisedec, por tradición, Melquisedec es sent. San Efrén dice, este Melquisedec es Shem, quien se convirtió en rey debido a su grandeza. Él era el jefe de 14 naciones, además, él era un sacerdote, recibió esto de Noé. Y la maldición dado al otro hijo, a Cam, que sería un esclavo, y el esclavo no puede poseer la tierra. Pero ¿quién estaba viviendo en la tierra cuando llegó Abraham? Los cananeos, entonces los descendientes de Cam. También Melquisedec ofrece este sacrificio de pan y vino que tiene una referencia muy clara a Cristo. También dicen, según la tradición, que fue en Moriah, el monte Moriah, que ofreció su sacrificio. Vamos a escuchar más de eso. Y que hablamos de Abraham en el canon de la misa, cuando damos la lista de los sacrificios más importantes del Antiguo Testamento, el sacrificio de Abel, de Abraham, y de Melquisedec. Bueno, en capítulo 15, pasando ahora a capítulo 15, vamos a ver las alianzas. La primera alianza con Abraham, cuando le dice que su recompensa será sobremanera grande. El mayor. Pero ahora el problema que dijo Abraham, mi Señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Qué importante era en esos tiempos tener hijos. De ser estéril era una maldición. Dijo Abraham, no me has dado descendencia y un criado de mi casa me va a heredar. Así era la costumbre. Si uno muere sin hijos, pasa su casa, sus bienes a los que trabajan en su casa, que es como una gran vergüenza. El mayordomo heredaba cuando el patrón no tenía hijos. Pero Yahvé le dijo, no te heredará ese, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándole afuera le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó él en Yahvé, el cual se lo reputó por justicia. Y San Pablo va a hablar de eso también. Va a preguntar, por ejemplo, sobre, y aquí entramos en cuestiones muy técnicas de la función de gracia y la fe en salvación. ¿Qué decimos de las obras? Porque Abraham se va a tener que probar a través de sus obras. De hecho, ya se había probado por haber salido de su tierra.
Pero San Pablo, hablando a los judíos, dice, Dios le dice, es que, y el cual se lo reputó por justicia, y eso antes de circuncisión. Porque luego los judíos van a confiar mucho en los ritos externos de la ley. La ley de circuncisión, pero la circuncisión viene luego. Pero es su fe que es antes de todo, no es todo, pero es primero, en el movimiento hasta justificación. Entonces la evidencia es en eso de que le fue reputado como justicia por haberlo creído, aunque no se realizó o no sabía cómo iba a realizarse. Pregunta, pero después pregunta y le dijo, en versículo 8, mi Señor Yahvé, ¿en qué conoceré que ha de ser mía? ¿En qué conoceré? Entonces, ¿eso nos recuerda de algo? Otra pregunta hecha en respuesta a una promesa de Dios. Pues tenemos dos instancias, ¿no? El encuentro del ángel con María, pero antes de ella, ¿cómo? Zacarías, sí. Y en el caso de María, María quiere saber cómo, si tiene que hacer algo diferente o en contra del voto de virginidad que había hecho. Pero en el caso de Zacarías es una duda, ¿no? Es como, pruébamelo. Y la cuestión aquí es en el caso de Abraham, de cuál tipo de respuesta es. Y la respuesta que Dios da es muy curioso. Le contestó, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó él todas estas cosas y partiéndolas por el medio, puso cada mitad enfrente de la otra. Los pájaros no los partió. Las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres, pero Abraham las espantó. Y cuando estaba ya el sol para ponerse, cayó sobre Abraham un sopor y de pronto le invadió un gran sobresalto. Yahvé dijo a Abraham, has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña. Los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Pero yo a mi vez juzgaré a la nación a quien sirvan y luego saldrán con gran hacienda. Tú en tanto irás en paz con tus padres, serás sepultado en buena anciandad. Y a la 4ª generación volverán ellos acá, porque hasta entonces no se habrá colmado la maldad de los amorreos. Y puesto ya el sol, surgió en medio de densas tinieblas un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre aquellos animales partidos. Aquel día hizo Yahvé una alianza con Abraham en estos términos: voy a dar a tu descendencia esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Okay. Entonces, eso es una respuesta muy extraña. Okay. Abraham quiere saber cómo va a saber. ¿Cómo va a saber que Dios cumplirá? Y Dios no le dice que tu mujer va a concebir milagrosamente, pero ya cuando tiene 90 años o lo que sea, okay, sino le da un rito, okay, una ceremonia. De hecho, esta ceremonia era algo común. Okay.
era algo común en esos tiempos, ¿no? Es hacer una alianza en sangre. Entonces, la respuesta es confía. No te lo voy a explicar. Tú vas a confiar. Tan confiable es mi palabra. Ese es el sentido de este rito. Que parte los animales en mitad. Y las personas que hacen la alianza caminan dentro de las dos mitades. Y el sentido es, si rompimos la alianza, entonces que seamos como estos animales, cortados en mitad. Y viene la columna de fuego que representa la presencia de Dios, que vamos a ver luego también en el Éxodo, que va delante de ellos y luego atrás. Pero Dios y Abraham hacen un pacto, una alianza. Y eso es como vas a ver, porque Dios es Dios. Y en la pregunta también, pues vemos también cómo está funcionando la mente de Abraham. Porque cuando dice conocer, es interesante que la respuesta es, la pregunta es, ¿cómo conoceré? Entonces, cuando hablamos de conocer, está hablando de pues relaciones matrimoniales. Es un término para eso. Porque dice, Adán conoció a su esposa. Entonces Abraham está diciendo, pues no he tenido hijos, mi mujer pues no es estéril. Entonces, ¿con quién me debo de juntar? Básicamente está preguntando. Pero y Dios nada más quiere exigir su fe. Y no es simplemente confíame. Es interesante también que les dice todas las cosas malas que van a suceder. Es como, confía en mí a pesar de todo lo contrario que parezca. ¿Sí? De que fe en Dios es suprema. Es acción simbólica, no solamente palabras. Eso es importante también, porque como hemos dicho, Génesis es un libro litúrgico. No es una historia tal cual, sino es un libro histórico. Vimos eso cuando vimos, por ejemplo, la estructura que se conviene para memorizar, hasta para cantar, y los patrones que maneja. Hay mucha evidencia que habla de un libro de liturgia. Y otra vez que tenemos otra indicación. Porque la respuesta de Dios es más que palabras. Es acción simbólica, litúrgica. Vemos, por ejemplo, creo que en Jeremías 34, 17, vemos otra vez evidencia de que este rito era algo que ya existía. En la gente de esa región. Y esa promesa tardará 400 años en cumplirse. Cuando nos quejamos de la dificultad en tener paciencia. Primera promesa es para tener una nación grande y transformará luego en un pacto solemne. El gran nombre está asociado con la realeza en la antigüedad, en el oriente. Como puede verse, por ejemplo, en una inscripción del rey Shamshi-Adad, primero rey de Asiria, 1800 años antes de Cristo, que como los reyes ponen sus inscripciones en sus monumentos, ¿no? Y dice, erigí una estrella en mi gran nombre en la tierra del Líbano.
en la costa del Gran Mar, que es el Mediterráneo. Okay. Entonces, el problema es que Abraham todavía está aprendiendo qué significa tener fe. Porque capítulo 16 empieza con unas palabras portentosas, ¿no? Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Y dijo Sarai a Abraham: mira, Yahvé me ha hecho estéril. Llégate pues, te ruego, a mi esclava, quizá podré tener hijos de ella. Y Abraham escuchó el consejo de Sarai. ¿Eso nos recuerda de algo? De Eva, ¿no? De que fue Eva que le dio el fruto a Adán, y Adán escuchó la voz de su mujer, en vez de escuchar la voz de Dios. Es tomar las cosas en sus manos, prudencia humana contra la sabiduría de Dios. Como en Génesis 3:17. Cada vez que hay una alianza entre Dios y Abraham, que también hay una caída. Okay? Todavía no es perfecto. Okay? En fe. Okay, y vemos aquí también el problema en la historia de la humanidad cuando hay poligamia, cuando hay infidelidad matrimonial, que siempre genera conflictos. Cuando dicen, pues, ¿por qué no practicamos poligamia ahora, como los mormones? Fue aprobado antiguamente. Pues sí, Dios lo permitió, pero siempre con malas consecuencias. Porque después de que nace el hijo de Agar, hay conflicto entre ellas y en la casa. Okay, el hijo Ismael, hijo de Abraham y Agar, que luego va a ser el padre de otra raza, de los árabes. Okay. Luego vemos otra promesa, capítulo 17. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo: yo soy el Shaddai, anda en mi presencia y sé perfecto. Anda en mi presencia. Algo que hemos escuchado ya varias veces, ¿no? Los que andan con Dios son los justos. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré sobremanera. Cayó Abraham rostro en tierra y Dios le habló así: por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues te he constituido padre de muchedumbre de pueblos. Así significa, su nombre ha sido Abraham hasta ahora, que significa padre excelso. Y Abraham significa padre de la muchedumbre. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi alianza entre nosotros dos y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, en una alianza eterna de ser yo tu Dios
y el de tu posteridad. Ok, y establece, okay, la alianza es con él y su posteridad. Y dice, os circuncidaréis la carne, y eso será la señal de la alianza. El primer sacrificio era en animales. Okay? Y ahora ese sacrificio es en su propia carne. Entonces le está pidiendo más. Y la promesa tiene que ver con sus descendientes. Okay? Y entonces el sacrificio tiene que ver con el acto de generación también. Okay? Y establecen esta alianza.